Señor número 5. Y como una pequeña introducción y recordatorio de lo que hemos estado viendo los domingos pasados, acerca de la ley de Dios, de la creación, del pecado original, de la justicia de Dios y también de su misericordia. Estuvimos viendo y aprendiendo de la miseria del hombre. Y yo creo, hermanos, que todos para este momento tenemos que tener bien claro la miseria del hombre, que es lo que estudiamos los domingos pasados, para nosotros poder seguir entendiendo lo que nos va a ir enseñando este catecismo. Esa palabra, grabémosla, hermanos, en nuestras mentes: miseria. Es lo que hay en el hombre, miseria. Y así, con esa palabra en nuestra mente, vamos a ahora aprender acerca de la redención del hombre. Y entra esta nueva parte del catecismo desde el día 5, que vamos a estudiar hoy en adelante. Entonces, tomemos, hermanos, lo más que podamos de estas preguntas, y así que podamos aprender acerca de nuestra propia redención. Así que leamos la pregunta número 12 primero. Si por el justo juicio de Dios merecemos el castigo temporal y eterno, ¿acaso no hay una manera en que podamos escapar de este castigo y volver a ser recibidos por Dios? Leamos la respuesta juntos, hermanos. Dios exige que su justicia sea satisfecha y por lo tanto debemos ofrecer una satisfacción completa, ya sea que la realicemos nosotros o otro. Amén. Hermanos, esto es sencillo de entender. Así es la Escritura para nosotros, para que no nos desviemos y vayamos a creer que nosotros mismos podemos cumplir la justicia de Dios. Tenemos que tener claro que eso es imposible, estamos deshabilitados. En Romanos capítulo 2, Pablo nos da una enseñanza acerca de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno según sus obras. Primero nos habla del que va a ser recompensado, del que busca gloria, del que busca vida, del que busca esa recompensa en el Señor, pero nos da la advertencia acerca de nosotros pecadores, hermanos, que por nuestra dureza de corazón, por nuestro corazón no arrepentido, atesoramos ira para el día de la ira y de la revelación de este juicio de Dios del que está hablando el catecismo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener eso bien claro. Y al yo estar leyendo estos pasajes, pensaba un poco, hermanos, en lo que en algún tiempo todos nosotros tuvimos que aprender, a veces no de la mejor manera, acerca del evangelismo social, que es otro evangelio, claramente. Y nosotros tal vez algún día formamos parte de estos grupos de evangelismo que iban y pintaban una iglesia o iban y hacían alguna obra de caridad, de dar de comer a los pobres, sin el evangelio, sino que simplemente era la iglesia yendo a hacer obras de caridad. Y en sí las obras de caridad no son malas, pero sin el evangelio son vanas al final, porque lo importante es el evangelio. Si ven estos primeros pasajes de Romanos 2:5, dice que nosotros atesoramos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Al nosotros simplemente ir y dar de comer al hambriento y no darle el evangelio, ese hombre simplemente está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y si pensamos en eso, hermanos, es algo terrible. Nosotros, todos los que ahora estamos arrepentidos de nuestra maldad, que el Señor nos ha llamado a salvación, somos salvos de esa ira que le espera a los que no lo son. Entonces, después tuvimos que aprender que cuando salimos a hacer alguna obra de caridad, el evangelio tiene que ser predicado, porque es a través del evangelio que el hombre se salva. Y sabemos, hermanos, de las citas que nos da aquí el catecismo, Ezequiel 18 nos habla de la paga al alma que peca. Todos sabemos el versículo que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros, hermanos, a ver la primera pregunta acerca de la redención del hombre, en el catecismo primero nos quieren aclarar de lo que hemos estado aprendiendo antes acerca de la miseria del hombre, para que no vayamos a perder de vista eso, hermanos. Y si nuestra justicia, hermanos, de nosotros hombres, que andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, de verdad que merecemos la condenación. Pero al Cristo venir, hermanos, y cumplir la ley en nuestro lugar, ahora nosotros que somos de carne, somos pecadores, ya no andamos más conforme a la carne. Tenemos que tener eso también en mente, sino que ahora andamos conforme al Espíritu, por el Espíritu de aquel que ahora mora en nosotros. Tenemos que entender esas dos partes, hermanos, que no se nos pueden
pasar, porque si nos vamos que simplemente somos miserables, decimos, bueno, soy miserable, puedo hacer lo que yo quiera. La Biblia dice que soy miserable. No podemos confundir esas dos cosas, hermanos, sino que éramos miserables, ahora somos ricos en Cristo, que en Él somos ricos en su Espíritu, y ahora no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no se me puede pasar, hermanos, que estos pasajes que la confesión nos enseña, si ustedes la leen, ahí pueden ir a las citas que la confesión da, habla de el hombre que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y tenemos que tener eso claro, porque esos pasajes son gloriosos, hermanos. El hombre no se sujeta, ni tampoco puede, a menos que sea por el Espíritu de Dios que nos ayuda. Pasemos a la siguiente pregunta, hermanos, la pregunta número 13. ¿Podemos realizar esta satisfacción nosotros mismos? Y la respuesta dice, juntos, hermanos, de ninguna manera. Por el contrario, cada día aumentamos nuestra deuda. Y aprendimos antes, Romanos 2, que ustedes sería bueno que lo repasaran también, hermanos, acerca de la paga del pecado, la paga que vamos a recibir después de juicio de Dios a los que no creen el Evangelio, que es ira y muerte. Y ahora si entendemos eso y si entendemos que cada día nosotros mismos, aún en Cristo, hermanos, no somos perfectos y pecamos, y esos pecados, igual que los que cometimos antes de Cristo, deben de ser redimidos. Cada pecado no puede quedarse sin dar la paga por ese pecado que cometimos. Entonces Jesucristo, su sacrificio cubre nuestros pecados desde el día que nacimos hasta el día que nos toque partir con Él, porque es un sacrificio precioso y más grande que cualquier cosa que nosotros podamos hacer si nos arrepentimos verdaderamente. Lo lindo de la carta a los Romanos, que creo que todos aquí amamos la carta a los Romanos por la claridad que tiene, es que después del capítulo 2, en el capítulo 3, habla que no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos a una se apartaron. Somos nosotros, hermanos. Y esta pregunta sencilla, recuerden que el catecismo es un catecismo familiar para instruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Y un niño, alguno de nuestros hijos, ellos tienen que ser capaces de entender lo que nosotros les enseñamos, sin usar palabras rebuscadas o pasajes difíciles de entender, sino que tenemos que ser claros al enseñar a nuestros hijos. Y ahora al nosotros repasar este catecismo juntos, no nos debe quedar ninguna duda de estas respuestas que estamos viendo. Job 15:15, que es un pasaje tal vez menos conocido que Romanos 3, lee así: He aquí en sus santos no confía, y aún los cielos no son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y Job así miraba la naturaleza del hombre, la realidad del hombre. El hombre es abominable y vil delante del Señor y bebe la iniquidad como agua. Estamos totalmente corruptos, hermanos, delante del Señor con nuestras propias obras. Son trapos de inmundicia, como nuestro amado pastor nos recuerda de vez en vez durante sus sermones. Salmos 130, versículo 3 dice: Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y somos bienaventurados que el Señor no nos cuenta nuestros propios pecados, hermanos, porque no podríamos mantenernos, como dice este pequeño versículo de Salmo 130. Y así debemos buscar la santificación, hermanos, que todo eso que yo vaya diciendo no nos vaya decayendo hasta ser desanimados, sino que eso nos anime a ver a Cristo al ver nuestra propia naturaleza, ¿no? Ir a Él buscando el refugio. Pasemos a la pregunta siguiente, hermanos, pregunta número 14. ¿Puede hallarse en algún lugar una mera criatura que pueda realizar esta satisfacción por nosotros? Leamos la respuesta, hermanos. No, pues en primer lugar, Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, ninguna mera criatura puede soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado y libra a otros de ella. Romanos capítulo 5, hermanos. Para ir en ese orden, está Romanos capítulo 2, de acuerdo al juicio de Dios. Romanos capítulo 3, la naturaleza del hombre. Y en Romanos capítulo 5 podemos ver a nuestro representante.
Adán. Y Pablo ahí da una explicación maravillosa acerca del pecado original. Y el catecismo pregunta, ¿puede haber alguna otra criatura que nos pueda redimir de nuestra maldad? Pero no fue otra criatura la que pecó, fue el hombre el que pecó, y el hombre es el que está en deuda para con Dios. Así que la respuesta es no, no existe una criatura, ninguna puede soportar el peso de la ira eterna de Dios y librarnos de ella. Y si pensamos en eso, hermanos, y luego pensamos en el nuevo Adán, en el segundo Adán que vino a salvarnos de nuestra iniquidad, y tenemos que pensar en las dos naturalezas de Cristo. Cristo nuestro Señor, el Dios eterno, y Cristo el hombre. Y si pensamos, hermanos, en la encarnación de Cristo, Cristo no tiene el pecado de Adán, ya que fue concebido por el Espíritu Santo, como lo acabamos de confesar en el credo que confesamos. Tenemos que pensar en eso porque es importante que no se nos pase ningún detalle de esos al nosotros explicar a nuestros hijos o a nosotros predicarle a alguien en la calle el Evangelio. Cristo es sin pecado y es el único que nos puede librar, porque aparte en su naturaleza divina es el único que puede soportar y que pudo soportar la ira que descendió sobre él cuando Dios lo mató en la cruz. Y él fue bajo su propia voluntad, hermanos. Pensemos en todo el tema espiritual, hermanos, que hay en la redención del hombre, que es verdaderamente glorioso al vernos a nosotros mismos en nuestra realidad y ver la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Nahum 1:6, voy a leer este pasaje, hermanos. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ese es nuestro Señor. Esta es la ira del Señor. Y qué terrible es esto, que esta pregunta retórica es ¿quién? ¿Quién podrá permanecer de pie delante de él? Nadie. Nadie puede permanecer delante de él porque su ira se derrama como fuego. Y si pensamos en esto, hermanos, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo soportó colgado de la cruz. Esta ira que nadie puede soportar, que ni el mundo puede soportar. Y este es el único Dios hombre que podía pagar la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Pensemos esto, hermanos. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 15 dice, entonces, ¿qué clase de mediador y redentor es el que debemos buscar? Leamos juntos la respuesta, hermanos. Uno que sea un verdadero hombre y perfectamente justo, pero al mismo tiempo más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que también sea verdadero Dios. Y bueno, hermanos, si volteamos a nuestro lado, de verdad que no encontraríamos nada bueno que podría ayudarnos delante de un Dios airado por nuestro pecado. Solamente hay una persona que cumple con estos requisitos que el catecismo hace la pregunta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y aquí quiero quedarme un poquito en este pasaje, hermanos. En esta descripción del escritor de Hebreos acerca de nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente y sin mancha. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, nos da un recordatorio de la vida piadosa que debemos de vivir, recordando que no es que nada más gratuitamente nosotros sin nada vamos delante del Señor, sino que se pagó un gran precio. Se pagó un gran precio por nuestra redención. Dios es santo y nosotros debemos ser santos como Él es. Esa es la exhortación de Pedro y tenemos que recordar que no fuimos comprados por cosas corruptibles como oro y plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es nuestro Señor y eso es lo que el escritor de Hebreos nos recuerda una vez más en este pasaje. Y al final dice, y hecho más sublime que los cielos. Estas
cuatro cosas que leímos antes: santo, inocente, sin mancha y apartado de pecadores, hacen a Cristo más sublime que los cielos. Y el pasaje de Job que leímos antes, que dice que ni aun los cielos son limpios delante del Señor, ni siquiera aun los cielos. Pero nuestro Señor Jesucristo es mucho más sublime que los cielos, mucho más sublime que cualquier otra cosa. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el catecismo dice: ¿en dónde se hallará tal hombre, no? Y Dios en su bondad nos da una señal. Desde antes, una profecía para que nosotros esperáramos en esa profecía aquel que había de venir. ¿Y cuál era la señal? Que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaríamos su nombre Emmanuel. Lo confesamos también hace un momento en el credo. Es importante que tengamos estas cosas en nuestra mente al recordar de nuestro Señor Jesucristo, porque estos son los rudimentos de nuestra fe, como dice Hebreos. Esto lo tenemos que tener todos claro en nuestra mente cada día, ver nuestra corrupción y ver la gloria de Jesucristo. Tenemos que ver la gloria de Jesucristo en todas partes y tenemos que buscarla también en la palabra. Y como una aplicación final, hermanos, nada más para todo lo que vimos, lo podamos aplicar nosotros, entre nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Me gustaría que pensáramos de los 3 domingos pasados y de este domingo, hermanos, que pensáramos en lo terrible de nuestra situación como hombres pecadores. Meditemos en eso. Todos aquí, no hay uno que pueda decir: oye, yo no, yo sí soy justo. Estamos en una terrible corrupción antes de Cristo, hermanos. Todos éramos iguales de corruptos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto nos debe ayudar a humillarnos delante del Señor bajo su poderosa mano. Y recordar que son bienaventurados, no porque yo lo diga, sino porque nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Nosotros debemos de llorar al ver nuestra condición, hermanos. A eso nos debe de llevar, eso a decir: oye, ¿qué haremos? Y así ver a Cristo y así ser consolados por la consolación que Él mismo trajo. Pero si nuestro pecado y nuestra condición tan terrible no nos lleva al arrepentimiento, entonces nos espera el juicio que vimos un poquito en Romanos 2. Nos espera ese juicio. Nos espera la muerte segunda. Y tenemos que temblar delante de eso, hermanos. Tenemos que temblar, y los pecadores que no se han arrepentido deben de llorar y rasgar sus vestidos y postrarse delante del Señor. Postrarse, como cantamos hace un momento en el himno: Santo, Santo, Santo. No tenemos nada en que jactarnos los que estamos en Cristo, hermanos. No tenemos nada que no se nos haya dado. El Señor nos ha dado todo lo que tenemos. Él nos ha dado nuestros dones y nuestros talentos. Él nos sostiene cada día, nos da de su aire, nos permite abrir los ojos una vez más, y es para su gloria. Busquemos darle gloria hoy a través de todo este servicio, hermanos. Recuerden de aquel que fue hecho más sublime que los cielos, que esto que aprendimos nos una verdaderamente, hermanos, como hermanos en humildad, y que el amor fraternal abunde entre nosotros, sabiendo todas estas cosas. Somos santos, redimidos por la gracia de nuestro Señor. No hay más que eso, así que tengámoslo en nuestra mente, hermanos, siempre. Y hoy, por el resto del servicio, al dirigirnos en adoración a nuestro Señor, recordemos que simplemente es por la obra de Jesucristo y no por nosotros mismos. Así que pasemos, hermanos, a dar gracias al Señor y pasar al siguiente himno. Si se ponen de pie, hermanos.